La palabra de Dios dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bienvenidos al tema que hoy quiero compartir con todos ustedes y he llamado la ventana de la justificación. Para recordar lo que hemos estado viendo, es menester que entendamos que abrimos y dimos clic en una carpeta llamada la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios nos llevó a 5 escalones que terminan con la glorificación del creyente. Y la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, donde la palabra de Dios dice, porque a los que antes conoció, número 1, también los predestinó, número 2, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, número 3, y a los que llamó, a estos también justificó, número 4, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que nos faltan los dos últimos, justificados y glorificados, y hoy justamente hacemos clic en la ventana de la justificación. Vamos a orar. Querido Rey de Gloria, querido Padre hermoso, te damos gracias en esta noche maravillosa. Por favor, glorifícate. Por favor, enséñanos, revélanos en nuestro espíritu tu misterio, tu secreto, tu palabra. E ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que seamos capaces de comprender las riquezas de esta salvación tan grande que tú nos diste a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hagamos clic en Romanos capítulo 4, el versículo 5. Dice la palabra de Dios, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como veremos al desarrollar el tema, la justificación es lo opuesto a la condenación. Pues el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y esta afirmación del apóstol implica que el cristiano está entonces completamente justificado delante de Dios. Ni Dios mismo lo puede condenar, porque justamente de la condenación en que se encontraba fue que Dios lo justificó. La justificación no implica una constitución de ser justo, sino es una posición que Dios nos da en Cristo. Es una declaración de justificado ante los ojos de la ley de Dios, lo que implica que un justificado ya no es condenado. Y esto se parece a un juicio descrito bajo la ley de Moisés en Deuteronomio 25:1, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Condenar al culpable no significa hacerlo malo, sino que se declara que esa es su clasificación a los ojos de la ley. Y de igual modo, justificar al justo no significa hacer del impío un justo absoluto, sino que esa es su clasificación ante la ley de Dios.
Aparentemente es difícil de explicar y quizá no fácil de entender, pero vamos a desmenuzarlo. La justificación, amados, como un proceso judicial. Dice el Salmo 32, versículo 1, lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Escuche bien, cubierto su pecado. Esto quiere decir que aquella persona está judicialmente justificada, porque en la época de David el pecado se cubría y la transgresión se perdonaba. Pero cuando miramos la contraparte en Romanos 8, 33, encontramos la siguiente declaración en la palabra preciosa de nuestro Dios. Romanos 8, 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y es muy importante entender que el acusar es una actividad de la boca. Y Pablo está diciendo que no hay boca alguna que pueda acusar a los escogidos de Dios, porque Dios mismo fue el que los justificó. Es decir, quitó de en medio el pecado. Y aquí hay una parte muy interesante en cuanto a la ley y en cuanto a la gracia de Dios, que es importante que tú y yo entendamos. Hebreos 9:26 dice la hermosa palabra del Señor, hablando de Cristo: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, por favor nótelo, para quitar de en medio el pecado. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la siguiente. En el Antiguo Testamento el pecado se cubría, pero en el Nuevo Testamento el pecado se quita. Y eso es algo trascendental y sumamente importante. La justificación indudablemente entonces no implica un cambio de carácter, sino un cambio de relación legal ante la ley de Dios. Leamos lo que dice Romanos capítulo 4, el versículo 3. Dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Observemos que la justicia le fue imputada al creyente Abraham. Y en 2 de Corintios capítulo 5, 19 dice lo siguiente: que Dios, ya en el nuevo pacto, después de la cruz de Cristo, aparte de la ley, porque Cristo es el fin de la ley, dice la palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que entonces, nuestra justificación, la justificación del impío en Cristo, conlleva la reconciliación con Dios. Así que un justificado, podemos decir sin lugar a dudas, que es un reconciliado con Dios. Se le puede llamar un justo reconciliado. ¿Por qué? Porque Dios no le tomó en cuenta sus pecados. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice, que fue como comenzamos este tema maravilloso. 4:5 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Observemos, hermanos, que la justificación entonces es una declaración legal hecha por la gracia
de Dios. Esa declaración de Dios acredita al impío como justificado, como alguien a quien le ha sido perdonado el pecado, y lo clasifica como justo, todo por los méritos de Cristo. Ninguno que obra por su cuenta la justificación está declarado, ni clasificado, ni reconciliado o justificado delante de Dios. ¿Qué hemos visto entonces hasta ahora? Que hicimos un clic en la ventana de la justificación y hemos visto que en esa ventana Dios justifica a los injustos, perdona a los que merecen castigo y favorece a los que no merecen favor alguno. Eso es gracia. ¿Qué entonces significa la palabra justificar? Es declarar a uno que fue culpable, inocente. Esto es bien profundo y yo le suplico me entienda, porque la justificación se parece a la excusa de un alumno que tenía que presentarse ante su profesor en la escuela con la tarea hecha, pero nunca llegó. Entonces se suele en ese caso enviar una excusa con el alumno al profesor. Y cuando el profesor recibe la excusa, declara al culpable, que es el alumno, inocente. Lo que implica entonces que la justificación tiene dos lados. Por un lado, significa la aceptación de justo que Dios le da al pecador. Pero por el otro, es la convicción que siempre debe tener el pecador cuando sabe que Dios lo ha justificado. Esto abre para que entendamos entonces que hay dos clases de justificación, y sé que al explicar esto nos va a quedar bien claro el tema. Está la justificación objetiva, como ustedes ven en la parte inferior, que es la declaración, y la justificación subjetiva, que es la convicción experimental de esa declaración. Pablo habla de la justificación objetiva y Santiago, el hermano del Señor, habló de la justificación subjetiva, y no hay contradicción alguna entre Pablo y Santiago en ninguna de sus epístolas. Leamos Romanos 3:28. 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En el antiguo pacto, el pecador tenía que ofrendarle a Dios a través de un sacrificio de cordero, de animales, etcétera, de palominos, para obtener que su pecado fuera cubierto, mas no para que su pecado fuera quitado. Pero el justo, que ha sido justificado hoy por Dios a través de Cristo, ya no necesita de más sacrificios. Necesita entender que Pablo habla del hecho de la justificación como algo objetivo. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo que los pecadores son justificados. ¿Por qué? Por gracia, no por obras, no por sacrificios, no por nada que tuviéramos que hacer. Dios nos perdonó y nos aceptó en Jesús, y eso tiene que ser claro, no por nuestros méritos o por causa de algo que nosotros hubiéramos hecho como pecadores para conseguirlo. Y esto implica que la justificación objetiva se recibe por fe. Pero la justificación subjetiva de la que habla Santiago, y vamos a mirar, se evidencia por la obra. Santiago capítulo 2, versículo 24. Encontramos aquí la justificación subjetiva, enseñada por Santiago. Y el texto dice, verso 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado
por las obras y no solamente por la fe. Notemos que esto ha sido un tema de discusión por mucho tiempo. Santiago está diciendo que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y observemos que Santiago está hablando entonces de la evidencia de la justificación, de la subjetividad de ella. Aquí Santiago está escribiendo sobre la conciencia que debe tener un justificado por la fe. Es decir, ¿en qué consiste esa conciencia? En que el justificado debe evidenciar su fe por medio de la obra. Fuimos justificados por fe, por Dios. Pero luego de ser declarados justos por Dios, ahora la obra debe de evidenciar que verdaderamente tú y yo sí estamos justificados. Vamos a entenderlo. Pablo, el objetivo de la justificación, escribe acerca de la declaración de la justificación de Dios, la cual no depende de la obra del hombre. Pero Santiago escribe sobre la conciencia de la justificación, enseñando que el justificado debe dar clara evidencia de ello con una vida santa. Esto implica que Pablo y Santiago ponen de ejemplo al creyente Abraham. Y aquí nos queda claro completamente el tema. Ambas justificaciones se ven en Abraham. Objetivamente, él fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Subjetivamente, Abraham evidenció su justificación de vida porque cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, él no vaciló en obedecer la orden de sacrificar a Isaac. Fue justificado por la fe, pero su obrar de obediencia mostró que verdaderamente su justificación era real. Pablo, en su justificación objetiva, está escribiendo en contra de la idea de que nosotros podamos ser justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos. Pero Santiago, en su justificación subjetiva, está escribiendo en contra de la idea de que nosotros digamos que estamos justificados para seguir viviendo en el libertinaje de la carne, para seguir viviendo como se nos venga en gana. La justificación por hecho, amados, es un don y un regalo de Dios. Pero la justificación por evidencia es por la vida santa del creyente. Dios me justificó por la fe y ahora yo debo dar evidencia de esa justificación con mi obrar, con mi caminar, con mi andar en Cristo. Ambas verdades de la justificación entonces están sincronizadas y jamás se pueden contradecir una y la otra. Algo que sí es claro es que la justificación es para los pecadores e impíos. La mayoría de los religiosos piensan que la salvación es para los buenos. Y entonces hacen obras de caridad, diezman, ayunan, van al templo, hacen vigilias, muchos guardan el sábado y todas las fiestas religiosas de la ley. Hay otros que de igual modo piensan que la gracia de Dios era para los justos y santos, libres del pecado, y todo esto es, por supuesto, un error y una equivocación garrafal. Tal vez usted es uno de los que alega que Dios tiene que recompensarle con el cielo porque va a misa o porque no se pierde un culto en su congregación local o en su grupo o en su religión. Quizá también es de los que piensa que tiene que hacer todas las cosas posibles por hacer porque cada vez se siente más indigno de merecer la justificación delante de Dios. Y amados, así Dios nunca podrá salvar a nadie, ni perdonarlo, ni justificarlo, o permitirle que disfrute de las bendiciones de Dios.
Pero el Espíritu dice, amados, que no justifica ni a los religiosos, ni a los santos, ni a los buenos, ni a los piadosos, sino que Dios justifica a los impíos de su impiedad. Así que usted y yo tenemos ahora mismo esperanza y salvación. No podemos perdernos el ser justificados por Dios por medio de la fe. Y entender que no es por lo que tú hagas que Dios te declara justificado, sino que Dios te conoció antes de la fundación del mundo. Entonces te predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y en el tiempo de Dios, a ti y a mí nos llamó a esta gloria eterna, a esta salvación maravillosa, para declararnos justos. Lo repito, posicionalmente. Pero que la posición de justos, como dice Santiago, tiene que ir acompañada por el obrar del hombre justificado, procurando cada día vivir una vida en santidad, una vida apartada para el Señor, una vida para su gloria, una vida para su alabanza. Y esa clase de vida es la que refleja realmente si tú o yo somos verdaderamente justos. ¿Cómo es posible de que todo un Dios tan santo justifique a un malo, impío, pecador y perdido? Por gracia solamente. La verdad es que nada había bueno en nuestro corazón como para merecer que Dios se ocupara de nosotros. Pero Dios, que bien conoce todos nuestros engaños, sabe que no hay bondad alguna en ninguno de nosotros, y así lo declaró en Romanos capítulo 3 versículo 10, cuando dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Él sabe que todas nuestras justicias, como dice Isaías 64:6, son delante del Señor como trapos de inmundicia. Y entonces, en la misión del Señor Jesús, no vino al mundo a buscar bondad y justicia en nosotros, porque ninguno de nosotros la teníamos. Él no vino porque éramos justos. Vino para hacernos justos delante de Dios, justificándonos de aquella impiedad en la cual nacimos y en la cual algunos de nosotros vivimos por muchos años. Ante un tribunal, el objeto del abogado defensor es justificar al inocente y no encubrir al culpable. Pero el Señor Jesús vino para justificar al impío, y eso es algo maravilloso y extraordinario. El Señor, al entrar en este mundo, vio que en toda la tierra no había ni un hombre justo, no había nadie que hiciera el bien, no había nadie que no pecara. ¿Y qué hizo el Señor? Él vino hace 2000 años no para justificar al justo, sino para justificar al impío y al pecador. ¿Reconoce usted en esta hora que es un impío? Si usted reconoce que es un impío, entonces usted es un candidato para que Dios lo justifique hoy mismo. Algunos de nosotros, en nuestro testimonio, que no podemos contar porque es muy extenso, pero sé que hay testimonios gloriosos de conversiones, muchos hermanos en la fe, cuando el Señor nos llamó, porque ya nos había conocido y nos había predestinado. Pero cuando Él nos llamó, no éramos las mejores personas del mundo. Y cuando vinimos a Él y la convicción de la verdad de su palabra vino a nuestras vidas y nos hizo nacer de nuevo, Él entonces nos justificó. Y esa justificación fue tan real y verdadera para mí, y lo tiene que ser también para ti, que desde entonces comenzamos el proceso que veremos más adelante, que se llama el proceso de la santificación, donde cada día buscamos servir al Señor con integridad,
vivir una vida íntegra delante de los que nos rodean y delante de nuestra familia. Pues ese es el resultado de haber sido declarados justos cuando éramos realmente culpables y no merecíamos más que una condenación eterna. Y es que, amados, Dios mismo se inventó los medios para presentarte delante de su trono excusable, justificable y aceptable. Él ha concebido un plan mediante el cual puede, en justicia perfecta, tratar con el culpable, como si siempre ese culpable hubiera sido libre de ofensas y sobre todo libre de pecado, de condenación. Y así, hermanos, lo que yo quiero que quede grabado en nuestra mente renovada es que Dios es el que justifica al impío. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino para justificarnos a ti y a mí, que éramos un conjunto de miseria y de pecado terrible. Y el medio más poderoso para la justificación que Él también nos regaló como don es la fe. Por fe somos justificados mediante los méritos de Cristo hechos en la cruz por nosotros. Por esa misma fe somos tratados como si fuéramos perfectamente justos y hemos sido constituidos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y tú, que antes de Cristo eras indigno, ahora eres tratado como si fueras digno. Esto es algo extraordinario y algo maravilloso, amados, porque la verdad es que Dios nos amó con tanto amor, como si siempre hubiéramos sido piadosos, sabiendo tú y yo que éramos viles pecadores. Y lo perfecto de todo este plan de Dios es que estas son las maravillas de su gracia. Esto es el evangelio de la gracia. Si Dios justifica al impío, entonces, apreciado hermano y amigo, te puede también justificar a ti. Si hasta hoy vives inconverso, te cuadra perfectamente esta palabra de gracia, esta palabra de justificación. Pues si has vivido sin Dios siendo impío, debes saber hoy que Dios justifica justamente al impío. Justificar al impío. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que la salvación es para aquellos que no la merecen y no están tampoco preparados para recibirla. Solo pueden ser justificados los que se declaren impíos. Si usted es una persona absolutamente justa, entonces no necesita ser justificado. Solamente necesitaría de un resucitador. Pues de todas maneras usted está muerto espiritualmente para Dios. Si usted se da aires de legalistas, que los hay muchos por ahí, de santo o de santurrón, créame, mi hermano y mi hermana, que va camino de la perdición. Si usted vive rodeado de su propia justicia, está engañado, porque la Biblia dice claramente que no hay justo ni aun uno. Y es que no hay evangelio, predicación ni gracia para los rodeados de su propia justicia. Es más, no hay ni Jesucristo para ellos, porque el mismo Señor dijo que no había venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Él enseña también que el sano no necesita de médico, sino el enfermo. Lo que implica, amados, que la justicia propia es una absoluta falsedad. Debemos desecharla inmediatamente en nuestras vidas, para que Dios pueda justificarnos de nuestras impiedades. Las únicas personas que necesitan justificación son las que reconocen que son religiosos, que son impíos,
que son malos y que no son justos. Y hacer justo a quien ya es justo no es obra de Dios. Justificar al pecador es un milagro y es un don de Dios. Es una obra de puro afecto. La gracia es como un remedio que solamente le sirve a las almas enfermas. La gracia no le sirve a las almas sanas ni al que se cree mucha cosa. Si a causa del pecado te sientes completamente perdido, la salvación y la gracia entonces sí es para ti, como lo es para mí. El perdón es únicamente para aquel que es culpable. El perdón es para el pecador. Y sería absurdo hablar de perdonar al inocente o perdonar al que nunca ha fallado. Dios es el que justifica al impío, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Y quiero enseñarle algo que espero que no que te sacuda, más bien, sí, definitivamente. Y es que tú y yo no necesitamos ni obrar, ni ayunar, ni rezar, ni hacer sacrificios, ni penitencias para que Dios nos salve y para que Dios nos declare libres de culpabilidad. El día que tú y yo vinimos a Cristo, algunos hacen cientos de días, muchos años, meses quizá, entendimos que ese día que Cristo vino a nuestro corazón nos declaró justos. Y desde ese día solamente tenemos que creer que ahora somos justos. Nuestro comportamiento muchas veces no tiene nada que ver con un justo. Y eso es una realidad. Pero es que solamente el creer que Dios es el que justifica al impío hará que nuestra fe sea contada por justicia. Pablo dice en Efesios 1:13: en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Yo me equivoco? Sí. ¿A veces actúo de una manera que no es la correcta? Sí. ¿Tú también? Todos, supongo yo. Pero eso no quita que yo creo en Cristo y fui sellado por Él con el Espíritu Santo de la promesa y estoy hoy declarado justo delante de Él. Habiendo oído y habiendo creído en la palabra de justificación. Ahora mismo por la fe en Cristo eres justificado y yo soy justificado. Pues Dios al impío que cree lo justifica como si nunca hubiera ofendido la santidad de Dios. Y todo eso lo hace por amor. Así que lo que tenemos que hacer tú y yo en esta hora es recibir la justificación por fe en la obra de Cristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y aceptarla por la fe. Cuando tú y yo aceptamos esa verdad, nuestra vida es transformada de gloria en gloria, porque el anhelo nuestro, el agradecimiento nuestro hacia el Señor es inmenso. Y entonces continuamos y vivimos en continua expectación de presentarnos delante de Él, perfectos, santos, sin mancha, sin arruga. ¿Cometemos equivocaciones? Sí, ocasionalmente. Pero ya no somos pecadores. Somos justificados por Él. Pues dice la Escritura que todo el que está en Cristo, para Él ya no existe ninguna condenación. En Romanos 8, versículo 1, como tú puedes leerlo en la parte inferior. Y ser justificado es estar libre de toda maldad. Es estar en paz con las leyes de Dios como si las hubiéramos cumplido todas. Así que la invitación, amado y amada y amigo, a partir de hoy es que vivas desde ahora justificado.
Siéntete justificado por la fe en Jesucristo, porque un justificado es un santificado y es uno que experimentalmente vive para agradar a Dios. Romanos capítulo 8, el versículo 33 dice: Dios es el que justifica. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y esto quiere decir que es una justificación por gracia, donde la voluntad del hombre no tiene nada que ver, ni entra. La justificación es algo que tiene lugar fuera de nosotros. Este propósito de justificar fue programado por Dios para ti y para mí antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, es un programa, es un acto independiente de nuestra influencia humana. Porque como ya vimos, nos conoció, primero que todo, por su presencia, nos conoció antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, y ese es el proceso en el cual tú y yo estamos, unos por 30 años, 40 años, otros llevan 8 días, 10 días, pero todos estamos siendo hechos conformes a la imagen de Jesús. Pero esa imagen comenzó a hacerse en nosotros el día que Él nos llamó, y vimos ya el tema del llamamiento irrevocable de Dios. Y el día que Él nos llamó, nos justificó delante de Él. Y es un acto hecho una vez y para siempre. No existe tal cosa como una justificación progresiva. Es un hecho. De un solo tajo lo hizo para nosotros, en un solo acto. Y ese acto es de valor perpetuo. El Señor Jesús predecretó en Juan 5:24, y leámoslo perfectamente. Dice: el que oye y cree en el enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Tú y yo creemos en Cristo con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón. Por tanto, somos libres de condenación. Esta es una justificación, una predestinación, una elección y una salvación que jamás se pierde. Por lo tanto, no erramos al decir que tú y yo somos salvos, siempre salvos. En el próximo segmento abriremos la ventana de la glorificación y podremos tener entonces el paquete completo. Quiero darte gracias por tu atención en esta hora y quiero orar por ti antes de despedirme. Querido Padre Celestial, si mi amigo no ha venido a Cristo, solo tiene que saber que es un impío y un pecador que necesita ser justificado. Y nosotros, que hace mucho tiempo vinimos a ti, reconocimos que éramos impíos y que éramos pecadores, y tú nos declaraste justos delante de ti. Y desde entonces experimentamos la verdad de que somos justificados gratuitamente por tu gracia. Y hemos ido viviendo para ser hechos cada día conformes a la imagen de tu Hijo. Ese es un camino progresivo. Y amado Dios, yo oro para que cada uno que escuche este mensaje pueda comprenderlo y entenderlo. Y que podamos levantar nuestra frente en alto, sabiendo que la obra que tú hiciste en nuestra vida es completa y es perfecta. Y que ahora nuestra justificación va a ir siempre acompañada de nuestros actos de santidad, en nuestro deseo de ser cada día más y más hechos a la imagen de tu Hijo, a la santidad de tu Hijo, lo cual sí es un proceso. Pero posicionalmente puedo decir que soy conocido, que fui predestinado y que ya estoy justificado cuando tú me llamaste para esta gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, gracias por su atención. Que el Señor continúe bendiciéndolos. Y como les he dicho en algunas ocasiones anteriores, hasta la próxima y felicidades.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.